Yo soy el doctor Alfredo Piazza, nacido en Arequipa. Estudié en la Universidad de San Marcos en Lima y me gradué de médico en 1949. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y trabajar durante 3 años en 3 hospitales muy modernos en esa época. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la nefrología, la parte de la medicina que trata las enfermedades de los riñones y cómo curarlos. Bueno, yo siempre había tenido interés por curar a los pacientes, curar a los enfermos, y por otro lado también era aficionado a mecánica, a la carpintería. Entonces andaba haciendo inventos. Precisamente hemos desarrollado técnicas nuevas que se usan en todo el mundo actualmente y fueron ideadas por nosotros en el Hospital Almenara. La invención de un catéter, que es como un tubito que se pone en una vena y una arteria del brazo o de otro sitio, y entonces por ahí uno puede sacar la sangre del paciente, pasarla por el riñón artificial, purificarla, limpiarla y volverla a introducir. En el juramento hipocrático uno lo que dice es que va a hacer todo lo posible por mejorar al paciente y nunca darle medicamentos o sustancias que puedan hacerle daño, ¿no? Y al contrario, velar por su restablecimiento, ¿no? Las otras profesiones también deben jurar en alguna forma. Si uno va a construir un edificio, pues tiene que estar seguro que no se vaya a caer, pues, ¿no? Y el abogado también, que no va a hacer un litigio, lo que sea, aprovecharse por ganar, o bueno, en fin, hay sin número de cosas que si uno las hace a conciencia, siempre va a estar satisfecho y va a tener buenos resultados.